Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos orantes. Vamos a serenar nuestro espíritu para ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nos encontramos nuevamente y el Señor se encuentra con nosotros a través de su palabra en un relato que nos presenta un nuevo signo en el Evangelio de Juan. El capítulo 6 es central en este Evangelio. Por un lado, por el signo que presenta el pan de vida, y por otro lado, porque revela un quiebre en la comunidad por la crisis que se hace presente en los discípulos y en los 12. ¿Por qué decimos que hay una crisis? Si el relato cuenta el prodigio de la multiplicación de los panes y el poder de Jesús de caminar sobre las aguas, a los ojos de cualquier lector podría tratarse de un capítulo poderoso del Evangelio de Juan. Pero Juan quiere hacernos ir más allá de lo que leería un simple lector y quiere que no solo leamos, sino que transitemos este capítulo como creyentes. Si recordamos el encuentro anterior, Jesús se hallaba en el monte junto a sus discípulos y fue allí cuando los hizo partícipes del pan que no se acaba. Al ver el signo que acababa de realizar, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña, que simboliza el ámbito de Dios. Al día siguiente, con paciencia infinita, les explicó este signo que acababa de acontecer. Es lo que leemos en el discurso eucarístico o el discurso del pan de vida, lo cual generó un cierto escándalo entre la gente. Sus palabras fueron tan inabarcables para la comprensión de los discípulos que muchos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y muchos de ellos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Pero ¿qué pasó esa noche entre la multiplicación de los panes en una orilla del lago y el discurso eucarístico en la otra orilla? Esa noche Jesús subió nuevamente a la montaña y los discípulos se embarcaron solos en la única barca que había en la costa. Recordemos que luego del primer signo en Caná de Galilea, dice el texto: sus discípulos creyeron en él y luego descendieron juntos a Cafarnaún, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero ahora sus discípulos ya no creen tanto en él. A la promesa de Dios la captan, pero de un modo imperfecto. Y en lugar de aceptar a Jesús como el que se pone al servicio de los hombres, ellos lo ven como un profeta de los de antes, y pretenden hacerlo rey. Jesús, ante este intento, huye a la montaña y ya no se retiran todos juntos, como habían hecho al retirarse juntos en Caná. Jesús les había mostrado que para saciar a la multitud no se parte de una posición de superioridad ni de fuerza, ni tampoco de algo tan poderoso como lo que ellos pretendían, sino que se parte de la debilidad y de la escasez de recursos. Les había querido mostrar que la fuente de abundancia es la generosidad de Dios mismo. Les había querido mostrar que la comunión con Dios y la acción de gracias es lo que crea abundancia para la humanidad. Son los hombres, las mujeres y los niños los que colaboran con sus recursos y es Dios quien crea abundancia, no un profeta y no un rey. Ellos pretendían conferirle este poder, pero él lo rechaza. Ellos quieren constituirlo en Señor, pero él no quiere súbditos. Él quiere un pueblo libre. Para eso los llevó a este éxodo. Jesús les pide generosidad y amor, y ellos prefieren rendir obediencia. Jesús quiere asociarlos a su obra, y ellos intentan descargar en un jefe la propia responsabilidad. Ellos pretenden deformar su mesianismo, y al querer hacerlo rey, traicionan el designio de amor. Él se retira solo al monte,
lo cual está en relación con la cruz. Es en la cruz donde Jesús sí será rey, cuando llegue finalmente su hora y no cuando los hombres dispongan. Pero ahí en el monte hay otra figura que nos ilumina esta lectura. Juan nos muestra a Jesús que subió una vez más al monte tal como lo hizo Moisés. Y este paralelo con Moisés nos muestra la gravedad de lo sucedido. Al intentar hacer de Jesús un Mesías poderoso, la gente y los discípulos repiten la idolatría cometida por los israelitas en el desierto. Allí ellos habían querido adorar a Yahvé, pero bajo la imagen que ellos mismos se habían hecho de él, un becerro de oro. Esto nos lleva a pensar, ¿qué imagen de Dios tenemos y qué Dios adoramos? ¿Adoramos al Dios verdadero o la imagen que nos hacemos de él? ¿Qué cosas ponemos en manos de su amor y de su providencia? ¿Y qué cosas exigimos o demandamos? Continúa el relato diciendo que sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está en la otra orilla. Razones sobraban para no embarcarse. Dice el texto que caía la noche y que además el mar estaba picado. Si caía la noche y el mar estaba agitado, resulta bastante imprudente embarcarse. Si ellos eran verdaderamente sus discípulos, deberían haberlo esperado. Pero se fueron a pesar de la hora y a pesar de las condiciones meteorológicas. Pudo más la decepción ante la imposibilidad de convertirlo en lo que ellos deseaban, y pareciera ser que ser comunidad junto a Jesús ya no tenía valor. ¡Qué contraste con el relato de los discípulos de Emaús, quienes, cuando estuvieron con él y al caer la noche, le insistieron a Jesús que se quedara con ellos, y al partir el pan, ellos sí lo reconocieron. Los discípulos de Jesús se embarcaron, pretendieron volver a su vida anterior. Dice el texto que ya era de noche y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. La barca, envuelta en tinieblas, remite al inicio del Evangelio de Juan. La palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. El viento representa el mal espíritu que agita a los discípulos y muestra que toda falsa idea respecto al Mesías puede hacer fracasar el proyecto de Dios para nuestras vidas. Mientras tanto, Jesús estaba en el monte, pero sucede algo inesperado. No esperó hasta el día siguiente para encontrarse con ellos. Tal vez Jesús en el monte recordó las palabras de Dios Padre a Moisés, cuando le dijo: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Jesús bajó del monte y se acercó a la barca, caminando sobre el agua. Dice el texto que cuando los discípulos lo vieron acercarse, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Esta parte del relato en el Evangelio de Juan se diferencia de los sinópticos, porque Juan quiere hacernos adentrar al corazón de los discípulos. Estos discípulos que se estaban alejando de Jesús y de su proyecto de vida. Ellos querían alejarse, separarse, desandar el camino del Éxodo, cruzar a la otra orilla. Pero Jesús les salió al encuentro y ellos tuvieron miedo. El miedo es una sensación de angustia ante lo que se percibe como un peligro o como una amenaza. ¿Por qué la presencia de Jesús podía ser amenazante? En esta imagen distorsionada que tenían de él, tal vez esperaban de parte de Jesús una reprimenda o una represalia.
Ellos sabían que no lo habían esperado, que lo habían dejado solo. Y Jesús se había dado cuenta de que se habían querido escapar de él. Pero Jesús les sale al encuentro, sin reproches, y sus palabras les transmiten confianza. Me vienen a la mente las palabras del salmista cuando quiere huir de Dios y dice: ¿a dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Señor, tú me sondeas y me conoces, de lejos percibes lo que siento. Si fuera a habitar a los confines del mar, también allí me sostendría tu mano. Si dijera que me cubran las tinieblas no serían oscuras para ti, y la noche sería clara como el día. Qué maravillosa la imagen de este Dios, que aunque nosotros nos desilusionemos y queramos apartarnos de Él, nos sale al encuentro cuando estamos en medio del mal, envueltos en tinieblas. Jesús les dio ese espacio de libertad para que se alejaran, pero camina hacia ellos por el mismísimo lago para ir a buscarlos. No tiene barca, pero para el amor nada es imposible. Tanto los ama que no quiere dejarlos solos y no quiere que se pierdan en medio de estas tinieblas. Y en ese momento de su boca brotan estas palabras: soy yo, no teman. La presencia del Señor desvanece todo miedo, y más aún ante la confirmación de quién es Él. Yo soy yo. Esto remite una vez más al Éxodo, y es el anticipo de otros yo soy que van a aparecer más adelante en el mismo Evangelio de Juan. Yo soy la puerta, yo soy el pastor. Es el mismo Jesús que se hace presente, a pesar de toda esta deserción, manifestando con este gesto su amor y su lealtad. Siendo que se acerca así, no queda más que acogerlo y exclamar como exclama el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El miedo se convirtió en gozo, y dice el texto que quisieron subirlo a la barca. Es decir, que quisieron, pero no lo concretaron, porque ante este gesto de renovada adhesión de los discípulos se produce un hecho extraño. Enseguida desaparece el peligro y la tormenta. Este solo gesto de querer subirlo a Jesús los libra de la tentación. Dice el texto que inmediatamente la barca tocó tierra en el lugar a donde iban. Y acá Juan emplea una expresión maravillosa. No dice que llegaron a Cafarnaún, el lugar hacia donde se dirigían según lo que mencionan los primeros versículos de este texto. Juan dice que llegaron al lugar a donde iban. Ese lugar es exactamente a donde Jesús quería llevarlos. Ese lugar distinto a Cafarnaún, porque Cafarnaún era la meta de los desertores. Jesús quería llevarlos a otro lugar, a ese lugar a donde iban. Dice Jesús más adelante: para esto he venido, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el lugar. El lugar es el camino de Jesús hacia el Padre, hacia la vida plena y hacia la vida eterna. Jesús no viene para que se pierdan en medio del mar, en medio de las tinieblas, en medio de estas tempestades. No quiere que nos perdamos en las fragilidades humanas, en las frustraciones y en las melancolías. Jesús se hace presente y se produce este signo donde se manifiesta una vez más el signo, lo oculto, la gloria de Dios que está adentro de lo humano de Jesús. No en gestos portentosos ni en títulos de rey o de profeta. Pidamos al Señor que en nuestro éxodo sigamos fielmente a Jesús a pesar de las tentaciones. Crea en mí, Señor, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. Que podamos decir como los discípulos de Emaús: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Que podamos decir como Pedro:
Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Les deseo una bendecida lección en la cual puedan inclinar el oído allí donde el Señor les hable, en el éxodo o en el monte o en el mar. Y que como comunidad sigamos alimentándonos de esta palabra de vida eterna. Hasta pronto.